Bueno, vamos a partir ya, pues, siendo las 19:05. Queríamos saludar a todos. Gracias nuevamente por estar conectados en esta reunión mensual. En esta oportunidad damos la bienvenida, ¿no es cierto?, al Hospital Biprovincial Quillota Petorca, quinta región, así que estamos contentos de que otro hospital de la quinta región se sume a una reunión mensual. Está acá con nosotros el jefe de la OPC, el doctor Roberto Contreras, intensivista. Lo presento con mucho cariño, el que fue un compañero mío de mi beca de su especialidad. Así que con mucho cariño lo presento también. Está con nosotros nuestra presidenta, que va a darles un saludo afectuoso a todos ustedes en primera instancia. Dale nomás, cara. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer, ¿cierto?, a la doctora Baghetti, quien ha llevado ya por varios meses esta campaña, ¿cierto?, de acercar a las OCHIMI a las regiones mediante nuestras reuniones clínicas mensuales. Y es un gusto hoy poder presentar al equipo de la UPC del Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Es un equipo que conozco relativamente de cerca, conozco a Roberto de antes de que fuera intensivista, después lo conocí como becado y ahora la verdad es un gusto ver cómo ha podido ir consolidando su equipo, cómo han ido haciendo distintas actividades académicas, cursos. Y bueno, un agrado que nos puedan hablar, ¿cierto?, de la aproximación racional a la liberación de la ventilación mecánica, conceptos fisiológicos y aplicación en la práctica clínica. Son temas difíciles, muchas veces creemos que son temas que solo se pueden hacer bien en centros donde hay mucha tecnología, muchos recursos, pero esta es una invitación, ¿cierto?, del Hospital Biprovincial Quillota Petorca a pensar siempre en la fisiología y a tratar de hacer lo mejor posible en esto que puede ser tan difícil, que es el destete de los pacientes críticos, cuando se complica. Así que eso. Muchas gracias y con usted al equipo de la UPC de Roberto, Petorca ¿tienes Quillota. prendido el micrófono? No sé si se te apagó o lo tendrás prendido. Sí, no, Ah, te damos la agradecer, palabra. sí, no, agradecer obviamente a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, al equipo directivo, a ti, Romina, por esto nuevo en realidad que yo creo que ha funcionado en gran medida, digamos, gracias al empuje que le han puesto a este equipo directivo y yo creo que es súper positivo generar esta instancia en que nos juntemos todos a conversar de temas que lo vivimos día a día, ¿ya? Así que yo creo que igual es importante darle espacio a las regiones, a las distintas ciudades, los distintos equipos que tratan obviamente de generar nuevos protocolos en base a lo que ya existe, aplicando siempre la fisiología que a veces se nos olvida. Así que muchas gracias y agradecer también al doctor Aurelio Fajardo y Valentina Vargas que han preparado un tema bien entretenido, bien interesante también, así que les doy rápidamente el paso a ellos para que iniciemos nuestro webinar. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Roberto. Así que vamos a presentar a los expositores del día de hoy. Va a presentar el doctor Aureo Fajardo y la kinesióloga Valentina Vargas. Y el tema de esta reunión es aproximación racional a la liberación del ventilador mecánico, conceptos fisiológicos y aplicación práctica. Adelante. Nos vamos a ordenar un poco con el doctor. Yo voy a presentar al paciente y después les voy a ir hablando también un poquitito del marco teórico de esto mismo. En cuanto a los objetivos de la presentación, ahí sí. Va a ser presentar un caso clínico representativo para tratar de ejemplificar los principales desafíos asociados al proceso de destete y de liberación de la ventilación mecánica, exponer la evidencia científica actualizada sobre estas estrategias de liberación del ventilador, incluyendo criterios de éxito y también los predictores de fracaso, discutir la aplicación práctica de los conceptos teóricos en escenarios clínicos reales, tratando de promover un enfoque basado en fisiología y racionalidad clínica, y favorecer el intercambio multidisciplinario entre los distintos estamentos de salud para enriquecer la toma de decisiones y optimizar la atención del paciente crítico. Y obviamente al final poder reflexionar de manera conjunta acerca de protocolos, buenas prácticas y los desafíos actuales en el proceso de desvinculación de la ventilación mecánica. En cuanto a la hoja de ruta, vamos a partir con un marco teórico del paciente del cual vamos a hablar, después propiamente tal, el caso clínico, la evaluación y la evolución de este paciente, la situación clínica actual, y ya con eso ir cerrando con desafíos y conclusiones para que ya después el doctor Fajardo pueda continuar con su presentación.
Partiendo con definiciones, sabemos que la disfunción diafragmática se refiere a la pérdida parcial, que en el fondo lo que va a estar presentado como debilidad, o completa, que es cuando nos encontramos en escenarios de parálisis de la capacidad para generar una presión inspiratoria eficaz. Puede ser unilateral o bilateral y la vamos a encontrar asociada a algunos signos o síntomas que pueden ser la disnea, la limitación del ejercicio o la incapacidad para tolerar el esfuerzo físico, alteraciones del sueño o falla respiratoria. En cuanto a la etiología de la disfunción diafragmática, va a depender de distintos factores, ¿ya? Puede tener una recuperación espontánea en casos postinfecciosos o postraumática. Ya aquí vamos a saber que la recuperación puede ir de 1 a 3 años y pueden haber también recuperaciones parciales o de pobre pronóstico, ¿ya? En cuanto a qué se puede ver a cambios microestructurales que aparecen rápidamente tras iniciar la ventilación mecánica o por procesos bioquímicos, ya principalmente por estrés oxidativo, disminución de síntesis proteica o activación de la cadena de proteólisis. El diafragma en todo este contexto siempre es el músculo más afectado más que la musculatura periférica. Em, en esta tabla lo que se trata un poquitito de ejemplificar son las manifestaciones clínicas. Es distinto cuando nos enfrentamos a parálisis diafragmática unilateral o bilateral. La unilateral suele ser la mayoría de las veces asintomática, eso es importante recordarlo. A veces la disnea puede ser de esfuerzo o en ciertas posiciones, como suele ser el decúbito, y suele ser un hallazgo incidental. En cuanto a la parálisis bilateral, la disnea la podemos encontrar en reposo o al estar en supino, con ejercicio, con sueño, con cefalea también nos vamos a encontrar o con fatiga. Y al examen físico nos tendría que llamar la atención si los pacientes están taquipneicos, con uso de musculatura accesoria o con una excursión diafragmática reducida. Em, de este estudio es importante recalcar que el fracaso en la liberación del ventilador mecánica lo puede ser por el fallo en la prueba en sí o por la necesidad de reintubación. La bibliografía por algunas veces nos refiere que puede ser desde los 7 días. Aunque es poco frecuente, va a aumentar los días de ventilación mecánica, va a aumentar la estancia en UCI y en paralelo también va a aumentar la mortalidad. Em, lograr evidenciar la disfunción diafragmática es un factor clave en el fracaso del winning, ¿ya? Entonces, algo que deberíamos considerar a la hora de evaluar a los pacientes. En cuanto a la detección y al diagnóstico de la disfunción diafragmática, hoy se me están pasando solas las diapositivas. En cuanto a la detección y a la disfunción, vamos a encontrar que la electromiografía puede ser una opción. La imagen, la radiografía, la verdad, no es lo que se recomienda mucho. La fluoroscopía, exámenes de función pulmonar, el medir presiones inspiratorias, la medición invasiva de presión transdiafragmática, la ecografía diafragmática, que la verdad se recomienda bastante por ser algo no invasivo, y la electromiografía también, como habíamos comentado. En cuanto al tratamiento, depende si las causas son corregibles. Dentro de las causas corregibles vamos a encontrar si fue por alteraciones electrolíticas, por miopatías, por ejemplo, la ventilación no invasiva que se suele indicar en pacientes con hipoventilación nocturna o con síntomas de enfermedades neuromusculares, los marcapasos frénicos que son opciones en pacientes seleccionados, la verdad, y el manejo de comorbilidades dependiendo del tipo de paciente y también buenas higiene del sueño dependiendo del caso. En cuanto a la parálisis caudal izquierda, que es en el fondo uno de los diagnósticos de este paciente, la parálisis caudal puede originarse por cualquier lesión que afecta al nervio vago o alguna de sus ramas. Puede ser el primer signo de una patología grave o extensa, ¿ya? Sucede cuando una o dos de las cuerdas vocales no se mueven bien. Esta pequeña afección puede afectar el habla, la deglución y hasta la respiración y al igual que la parálisis diafragmática se puede presentar de manera unilateral o bilateral, siendo la bilateral la presentación más grave. En cuanto a los síntomas importantes, vamos a tener la disnea, la fatiga vocal, la pérdida de tono, la disnea y la aspiración de secreciones.
El 30 al 40% de los casos, la verdad, son asintomáticos y suele ser un hallazgo incidental en las imágenes cuando los pacientes están hospitalizados en la UCI y se les realizan los estudios, por ejemplo, nasofibrobroncoscopía. Los casos más ilustrativos de disfunción diafragmática, no hay caso. De difusión diafragmática vamos a encontrar el infarto vulvar, metástasis en la base del cráneo, osteomielitis de base de cráneo, tumores a nivel de la vena yugular o cáncer de pulmón con algunas metástasis. Y en cuanto a la liberación prolongada del ventilador mecánico, em, es un proceso crítico en pacientes con insuficiencia respiratoria. Ya se suele dividir en simple, difícil o prolongado. El manejo simple en el fondo nos habla de un éxito al primer intento en las pruebas de ventilación espontánea. Ya lo más difícil en el fondo, porque ya se requieren más de 3 intentos o ya pasaron más de 7 días, o un winning prolongado que en el fondo nos habla de que hay ya más de 3 intentos y ya la verdad el fracaso de la prueba de ventilación espontánea ya se instaló. Retrasar este proceso de desvinculación, la verdad, va a aumentar las complicaciones como la neumonía asociada a ventilador, el fracaso de la desvinculación en sí y va a estar asociada a mayor mortalidad y costos. Em, en cuanto al proceso de liberación del ventilador mecánico, lo importante es lograr tratar la causa de la insuficiencia respiratoria, evaluar la preparación para la desvinculación, en realizar la prueba de ventilación según los protocolos del hospital y la extubación o decanulación siempre con un monitoreo estrecho, siempre buscando en el fondo ver si el paciente falló o va a fallar. En cuanto al fallo post-extubación, es importante la verdad saber que puede ser por distintas causas. Ya puede ser por afectación en el drive ventilatorio, en la capacidad en sí del pulmón de soportar en el fondo este estrés, o ya a nivel de neurotransmisión, dependiendo del caso. Esta disminución del drive ventilatorio con disminución de la capacidad muscular y con disminución de la carga muscular, y este aumento en la carga muscular, en el fondo es lo que nos condiciona un poco a que el destete vaya a ser o la desvinculación más dificultosa. En cuanto a la carga muscular aumentada, nos vamos a referir que puede ser por secreciones y mal manejo de ellas, por broncoespasmo, por atelectasias. Esta capacidad muscular reducida, que en el fondo lo vemos en la debilidad adquirida en UCI en nuestros pacientes y alteraciones electrolíticas, y esta disminución del drive ventilatorio en el fondo lo vamos a ver por los distintos tipos de fármacos a los que están expuestos los pacientes, por lesiones neurológicas, por alcalosis metabólica, lesiones medulares o frénicas. Este esquema que nos tratan de ejemplificar un poco las estrategias del manejo, la verdad que lo que siempre se ha recomendado es que sea multifactorial, ya que el enfoque sea lo más multidisciplinario posible. Que participen médicos, que participe el kinesiólogo, que participe enfermería especializada, nutricionista especializada, psicólogo dependiendo del caso, terapia ocupacional y fonoaudiología, que también nos habla de que la traqueostomía nos va a ayudar a mejorar algunos parámetros ventilatorios en estos tipos de pacientes y facilitar la desvinculación dependiendo del paciente. Eh, y la verdad que la evidencia sobre el momento ideal todavía es bastante controvertida porque en algunos pacientes se habla de que tendría que ser algo más temprano o algo más tardío, pero la verdad sigue, como les comentaba, siendo controvertido y depende mucho del tipo de paciente. La prevención de la neumonía asociada a ventilador siempre va con los cuidados en paralelo de la vía aérea, siempre la posición semisentado, más de 30 grados, idealmente, buena y general, que muchas veces se pierden estos pacientes y la verdad que no se debería perder, y la reducción de la sedación siempre que se pueda realizar. En cuanto al pilar de la nutrición, el soporte lo más temprano posible, que los pacientes se encuentren en sus metas nutricionales y rehabilitación física, obviamente todo lo que implica el entrenamiento muscular e inspiratorio va a mejorar las tasas de desvinculación y de supervivencia, que eso al final es lo más importante, que estos pacientes se puedan ir a sus casas nuevamente. Em,
Ya para presentarle un poco al paciente, la foto es autorizada por el usuario. Paciente inicial es AFCJ de 77 años, él es de Quillota. Ingresó al hospital el 24 de marzo del 2025 e ingresó a la UPC en la misma fecha. Ya actualmente todavía se encuentra hospitalizado acá con nosotros. En cuanto a sus antecedentes médicos, tenemos que él es hipertenso, estaba diagnosticado con un vértigo periférico, una época en reciente estudio, pero todavía estaba sin etapificación. De verdad, de los antecedentes quirúrgicos, una apendicectomía, obviamente los medicamentos asociados a sus patologías de base, pero la verdad no tenía muy buena adherencia a su terapia. Dentro de sus hábitos destaca que no era fumador, sí un OH ocasional, tomaba vino los fines de semana con la familia y la verdad que tampoco consumía drogas. En cuanto a sus antecedentes sociales, él vive con la pareja y con sus mascotas y de profesión él era mecánico y TENS, manejó por mucho tiempo ambulancias del Hospital San Martín de Quillota por más de 40 años y un Bartel previo a la hospitalización de 95 puntos. Él ya venía con una historia de disminución de la capacidad funcional de hace 6 meses, que él ya venía también refiriendo algunos síntomas, principalmente tos seca irritativa, algunos mareos ocasionales. De sus estudios, la verdad se lo estaba haciendo todo en este sistema, un ecocardio normal, un TAC de tórax con algunas bandas atelectásicas, pero la verdad nada categórico. Y ya el 24 de marzo, que es cuando consulta, ella era por un cuadro de disnea progresivo de un día de evolución que progresó a reposo y hasta tos productiva. En ese contexto consulta en la urgencia. Ingresó, la verdad, vigil, orientado en Glasgow 15, un poquitito de temperatura elevada, sí destacaba que estaba un poco taquicárdico, taquipneico y sigue saturando hasta 80% ambiental. En ese contexto se manejó en el reanimador con un diagnóstico inicial de neumonía bacteriana, en primera instancia con CENAF. En la urgencia, la verdad, no hubo mayor respuesta a las horas de la instalación de esta cánula nasal de alto flujo, así que se decidió intubar. Se habían mantenido con nosotros, la verdad, ventilados, con un adecuado intercambio. En el CAL le salió un patógeno aislado y se mantuvo con su tratamiento antibiótico. Ya, la verdad que había tenido una evolución favorable, así que se extubó a las 24 horas, pero la verdad que se tuvo que reintubar a las 72 horas por mal manejo de secreciones. Ya, cuando se reintubó, la verdad que llamaba la atención que el paciente tenía una disfagia severa con ausencia de tos y ausencia de reflejo nauseoso. Evolucionó con disfunción circulatoria, con requerimiento de drogas vasoactivas y la verdad que se sospechó de una parálisis vulvar versus un compromiso secundario de pares bajos, así que en ese contexto se decidió realizar una traqueostomía precoz el 30 de marzo. Lo evaluó neurología, quienes la verdad sospechaban más por una parálisis del noveno y del décimo par bilateral, así que le hicieron una resonancia magnética y la verdad que no explicaba mucho el contexto actual del paciente. Ya, así que eventualmente el paciente tuvo otro quiebre clínico y se manejó con antibióticos nuevamente y la verdad tuvo buena respuesta. Se descartó miastenia en su minuto también, se le realizó otro TAC de cuello, también interconsulta otorrino y se realizó una ecografía diafragmática que ya describió algunos hallazgos compatibles con probable parálisis o paresia diafragmática izquierda en grado severo. Finalmente lo evalúa otorrino el 16 de abril, que objetiva muchas secreciones en vía aérea y moderada disminución de la sensibilidad laringea, la verdad es lo que condicionaba que el paciente broncoaspirara todo. Y una inmovilidad de la cuerda vocal izquierda. Ya, así que en ese minuto ya otorrino hablaba de que este paciente la verdad era muy difícil de canular. Por trastorno de glutorio severo se decidió gastroctomizar, se mantuvo con rehabilitación multidisciplinaria, se mantuvo con una cánula de traqueostomía y la idea era que ya eventualmente otorrino lo evaluara en un mes según la evolución del paciente. Finalmente se realizó esta gastroctomía, también entre medio se realizó una broncoscopía logrando airear bastante el lóbulo inferior izquierdo, el paciente tendía a hacer bastantes tapones mucosos. Eh, Se intentó un cambio en la cánula de traqueostomía para intentar avanzar en rehabilitación, pero la verdad que como equipo se conversó y la decanulación era improbable. Eh,
Entre medio, la verdad que al paciente lo intentamos desvincular del ventilador, pero la verdad que no aguantaba más de 72 horas fuera del ventilador y eso lo veíamos en retenciones de CO2 severas, ¿ya? Hasta de retenciones de CO2 hasta de 60 milímetros de mercurio y en ese contexto la verdad que se definió no seguir avanzando en, en desvincularlo y mantenerlo conectado a las 24 horas. Ya la verdad que para llegar a esa decisión nos demoramos bastante porque el paciente clínicamente uno lo veía bien, uno lo veía caminando por la unidad con el ventilador, entonces eso nos hacía pensar un poco de que tal vez la opción de sacarlo era una de las cartas, pero la verdad que tuvimos que desistir en alguno de los minutos. En ese contexto, finalmente se decidió postular al programa APNIA. Sí destacaba una resonancia de la columna cervical que mostraba una acentuada raquiestenosis focal de C3 y de C4 y hablaba de que había una espasticidad solo en el hemidiafragma izquierdo. En cuanto a la situación clínica actual del paciente, el paciente actualmente todavía se encuentra hospitalizado en la unidad de médico quirúrgico. Recientemente el paciente sufrió un paro cardíaco, pero la verdad se recuperó. Se mantiene en rehabilitación con los colegas de piso, realizando esta marcha con ayuda técnica dentro de su unidad. Sí, en la última función pulmonar que realizaron los colegas destaca una PIM de -18 y una PEM de 20, lo que no habla de que todavía hay compromiso de la función pulmonar. Se mantiene trabajando con fonoaudiología, con ventilación a fuga más rehabilitación, que es lo que está haciendo la verdad en la fotografía, que se ve que el paciente sigue conectado a la ventilación mecánica, trabajando con la fonoaudióloga. Y actualmente se cuesta esperando un cupo en un hogar de acogida para poder hospitalizarse y mantenerse ventilado en este lugar. Se mantiene conectado a ventilador mecánico las 24 horas en un ventilador Drager Carina. En cuanto a los desafíos, obviamente el lograr validar herramientas predictivas, la verdad que a nosotros nos ayudó bastante la ecografía diafragmática para poder cuantificar evolución y en el fondo poder objetivar esta parálisis diafragmática. Siempre obviamente va a ser un desafío lograr determinar el timing óptimo para realizar la traqueostomía, la rehabilitación multidisciplinaria y obviamente, que es lo que va a seguir después hablando el doctor Fajardo, que es el adecuado seteo del ventilador según la evolución y el estadio del paciente. En cuanto a las conclusiones, obviamente el destete prolongado es un fenómeno complejo. Ya para que el abordaje sea lo más completo posible, requiere que la detección sea temprana de los factores de riesgo, que las evoluciones sean diarias y que el enfoque multidisciplinario intensivo vaya en el fondo hacia la rehabilitación, hacia la nutrición y hacia el apoyo psicológico. Bien, hola, buenas noches con todos. Quiero agradecer la invitación y para complementar un poquito la presentación de Valentina, claro, la idea de presentar este caso fue, cierto, un poco el tema de lo complicado que fue en primera instancia, una vez que el paciente se mantuvo conectado al ventilador más allá de 2 semanas, incluso en algún momento estuvo francamente dependiente de modo absolutamente controlado. Y al final de esta charla les voy a hacer una proposición de la estrategia que nosotros utilizamos con ese paciente para poder, en primera instancia, pasar de modos controlados a presión de soporte y obviamente cómo utilizamos o cuál fue la estrategia que utilizamos para movernos a esta modalidad y finalmente lograr sacarlo de ventilador pesado por lo menos. Así que, bueno, yo trabajo en el hospital de Quillota y junto con Valentina y con el doctor Contreras, así que en esta ocasión declaro no tener conflicto de interés para la charla que voy a dar a continuación. Y finalmente, en la hoja de vida vamos a clarificar un poco los conceptos en primera instancia, después aplicaremos la taxonomía, ¿cierto?, para entender de qué estamos hablando en realidad, en el fondo. Posteriormente, conversaremos un poco sobre qué dice la evidencia y finalmente recomendaciones para saber cómo enfrentar a estos pacientes. En primera instancia, quiero comentarles que lo que se va a tratar esta charla finalmente es, ¿cierto?, comparar el clásico conocido como PSB versus los modos automatizados, porque, claro, como dijo la doctora en primera instancia, muchas veces se cree que la mayor tecnología siempre está correlacionada con mejores desenlaces y eso no necesariamente es así. Pero empecemos, ¿cierto?, para clarificar un poco conceptos operacionales, ¿ya? Muchas veces y tradicionalmente se ha conversado de winning o desvinculación, pero generalmente lo que
lo que dice la tendencia y la evidencia es que el término adecuado sería liberación del ventilador mecánico. Ya, obviamente esto va más que nada de la mano de consenso de expertos, ¿cierto? Paper de alto nivel, de alta calidad. Nosotros también en algún momento propusimos ahí un algoritmo. Así que, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en general, cuando uno hace las búsquedas, ¿cierto? Dirigidas para aunar información y en algún momento incluso revisiones sistemáticas, por ejemplo, los conceptos que están bastante dispersos son muy difíciles de aunar y muchas veces no se cumplen los criterios para poder generar una evidencia conjunta. Por lo tanto, siempre se llama a tratar de utilizar el mismo lenguaje para que hablemos de lo mismo. Por ejemplo, ¿cierto? En esta clásica diapositiva hablábamos de lo que les digo, el clásico PCB. El PCB, como vamos a verlo más adelante, no es tal, es un nombre, una marca comercial. Es como decir aspirina, ¿cierto? El ácido acetil salicílico. El PAF Plus, el ATC, ¿cierto? El Smarker, bueno, muchas veces probablemente ya lo habrán escuchado, pero de qué estamos hablando o de qué se trata esto? Entonces, esta clase se va a enfocar un poco en el Standard of Care, es decir, lo que habitualmente conocemos como PSB versus los modos automatizados. Elegí los cuatro más habituales, ¿cierto? El IntelliVent ASB, ¿cierto? De Hamilton, el PAF Plus de Medtronic, el NAVA de Gettinger, el SmartCare presión de soporte del Dragger. Hay muchos más, pero en verdad, para no ahondar mucho, preferí ir por este lado. Ahora, para saber de qué estamos hablando, los invito, ¿cierto? Y ahí les puse un código QR, los invito a leer esta publicación que hicimos con Robert Charburn, que es el padre creador de la taxonomía, y esta es la única y primera versión en español, porque todas las versiones de la taxonomía estaban en inglés, y que la publicamos en Medicina Intensiva, en donde hacemos un recorrido bastante práctico de cómo utilizar la taxonomía de los modos ventilatorios. Y a grosso modo y en resumen tenemos, ¿cierto? La variable de control, solamente puede ser dos, según la ecuación del movimiento, o controlo presión o controlo volumen. Después tenemos la secuencia ventilatoria, y ahí puede ser CMB, IMB, CSB, ¿cierto? Dependiendo de la participación del paciente o del control que queramos tener en verdad de las ventilaciones. Y finalmente los esquemas de control de objetivo. ¿Ya? Esto es súper importante porque lo que pensábamos que era esto de PSB, IntelliVent, ASB, PAB, etcétera, en realidad lo que estamos hablando es esto. PSB es presión control, ¿cierto? Con un modo espontáneo y con un esquema de objetivo set point, ¿ya? Los esquemas de objetivo en realidad son 7 y la diferenciación va a depender mucho de la forma en cómo se entrega el objetivo que estamos ventilando. Y podemos ver que el IntelliVent ASB finalmente es un IMB, es decir, tiene una secuencia ventilatoria IMB, y de hecho con su clasificación 3 hay 4 submodos, en realidad son 5 según la última publicación que hicimos con Robert, y que además el IntelliVent ASB tiene cierto, dos esquemas de objetivo: óptimo inteligente para las ventilaciones espontáneas y óptimo inteligente para las asistidas. Sin embargo, tanto PAP como NAVA como el SmartCare no son IMB, sino más bien son CSB. Por supuesto, todo esto es presión control, no existe ventilación espontánea en volumen control. Pero lo interesante es que además de tener, ¿cierto? La variable de control, la secuencia, el esquema de objetivo, lo que se propuso ahora en esta última clasificación es la variedad. Todo esto que está en blanco, digamos, y entre corchetes es la variedad. Finalmente se trata de entender desde dónde se aproxima la señal que genera o que dispara, ¿cierto? El soporte. En este caso, en el PAF, sería la presión muscular, ¿cierto? Con un esquema de objetivo más bien servo, lo mismo que el NAVA, pero que en lugar de la presión muscular, la actividad diafragmática, y la similitud con el SmartCare, que también mide o parte la señal de la actividad diafragmática, y sin embargo el esquema de objetivo es inteligente. ¿Ya? Entonces, si uno mira esta real clasificación taxonómica de los modos, comparando el PSB, que en realidad ahora ya saben que tiene un nombre un poco más complejo, pero más real y más adecuado, ¿será tan homogéneo comparar esto con todo esto de acá? Es un poco complejo, en verdad. Sin embargo, claro, estamos hablando de liberación del ventilador mecánico y todos estos modos son válidos, pero en realidad hay que tener claro de qué estamos hablando y qué estamos ofreciendo al paciente. A grosso modo, ¿cierto? El Smart Care presión de soporte lo que hace es, o más bien el operador lo que hace es setear algunas variables y lo va reconfigurando cada 2 a 5 minutos según
el algoritmo de respuesta del ventilador hacia lo que el paciente presente, entonces se modifican, ¿cierto? Haciendo mediciones de cuánto BT según el objetivo que nosotros vayamos seteando, la presión de soporte, por supuesto, la cantidad de FIO2 y principalmente el end-tidal CO2. Cada 2 a 5 minutos, como digo, hace este cálculo, el algoritmo dice, ok, hay mucho soporte, hay poco soporte, y ahí se va moviendo en ese contexto. Y finalmente, cuando ya eh, mantiene cierta estabilidad en las horas que uno setea y que el soporte viene con una tendencia a la baja, pasa a la parte de ventilación o PVE si quieren, y no solamente baja el soporte, sino también baja la PIB a 5. ¿Ya? Eso es como en resumen el Smart Care presión de soporte. Mientras que por otro lado, el IntelliVent ASB lo que hace, ¿cierto? Tiene tres fases. Una fase de screening, en donde, de acuerdo al porcentaje de volumen minuto que uno setee para el soporte, si se mantiene estabilidad y empieza a requerir menor porcentaje de tal, pasa a una fase 2 de observación, en donde propone, ¿cierto? Este esquema, una disminución efectiva de la presión de soporte, y finalmente parte una fase 3 que es el test o trial de ventilación espontánea, y lo dejaría en estricto rigor listo para ser extubado. La gracia de estos dos modos, ¿cierto? Tanto el ASB como el SmartCare, es mucho más fácil pronunciar, por eso lo estoy utilizando, que la taxonomía. Se basan, ¿cierto?, en la ecuación de Otis, es decir, tiene un funcionamiento en asa cerrada que utilizan dos variables bastante puntuales para decidir el algoritmo de camino, tanto el volumen tidal como la frecuencia respiratoria. Entonces, en dependencia de lo que el algoritmo enfrente a lo que el paciente muestre, según la señal que se analiza, el ventilador recalcula, ¿cierto? Tanto la presión de soporte como el resto de variables según los objetivos que nosotros nos planteamos, muy a grosso modo. Ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia con respecto a la comparación de estos dos modos? Eh, Partamos en modo cronológico. En el 2009, en el Critical Care, se presentó el primer ensayo clínico, ¿cierto?, de pacientes postquirúrgicos. Son 160 pacientes en total, dividido en 53 por cada rama. Y les traigo a colación, ¿cierto?, los gráficos de comparación que, en estricto rigor, lo que tiene que ver con la cantidad de presión de soporte, puede que sean considerados de alguna forma a favor del modo automatizado, ¿cierto?, que está en la curva roja. Sin embargo, cuando hablamos de tiempo de estadía, tiempo de conexión al ventilador y efectividad en la liberación, en verdad no hubo diferencia. Eh, Caso similar en este ensayo clínico del 2011, ¿cierto? 435 pacientes. Lamentablemente no se hizo la diferenciación entre los fenotipos de la época, pero lo llamativo, ¿cierto?, que en este caso sí consideraron, de acuerdo a los análisis de subgrupos, que la SB fue un poco superior a PSB, ¿cierto?, en términos de disminución de los días de liberación del ventilador mecánico. Sin embargo, lo cuestionable de este trabajo es que, como dije, indistintos los fenotipos del EPOC, em, a las dos ramas les pusieron PIB de 3, y ahí uno podría entrar un poco en conflicto, pero en general probablemente es uno de los trabajos que apoyan o soportan, digamos, la prevalencia o mejor desempeño de los modos automatizados. Eh, en esta diapositiva, más que nada para mostrarles que el trabajo de Bota fue o es considerado el primer ensayo clínico que comparó cierto PSB con la ventilación proporcional asistida Plus, y tampoco mostró diferenciación. Esta revisión sistemática no fue capaz de hacer un metaanálisis justamente por lo que conversábamos, porque encontró que había un lag en la homogeneidad de los estudios, y por lo tanto terminó como revisión sistemática más que nada. Pasamos un poco a una revisión del 2018. Esta viene del Cochrane, ¿cierto? Revisión sistemática con metaanálisis. Y lo llamativo de esto es que de casi 36 estudios que se analizaron, solamente uno, y quiero recalcar que Cochrane tiene un algoritmo de manejo bastante estricto, y por lo tanto hicieron una revisión sistemática con un puro ensayo clínico. Y claro, en los outcomes que estábamos analizando, tanto tiempo de liberación del ventilador mecánico como estadía en UCI, incluso mortalidad, no hubo ninguna diferencia. Bueno, en realidad es cuestionable que, del punto de vista metodológico, que exista, ¿cierto?, una revisión, un metaanálisis con un puro estudio. De todas formas, no hubo gran diferencia, excepto, ¿cierto?, en el análisis de subgrupo con respecto a la liberación
de la ventilación mecánica en pacientes postquirúrgicos, en donde hubo cierta tendencia efectivamente a favor de los modos automatizados. Sin embargo, el test de heterogeneidad fue absurdamente alto, así que hay que tener sumo cuidado con la interpretación que se pueda dar a estos estudios. Eh, Asimismo, ¿cierto? Esta revisión sistemática con metaanálisis que estuvo inicialmente a favor de la rama de la ventilación automatizada, no mostró diferencia ni en la mortalidad y más bien sí mostró cierta mayor prolongación en tiempo de conexión al ventilador mecánico en relación a los modos automatizados. Información un poco contradictoria, pero que es lo que nos muestra, digamos, esta revisión sistemática. Ahora, pasando un poco más a otro tipo de análisis más bien predictivo bayesiano, este es un network metaanálisis de 34 ensayos clínicos publicado en el 2020 en el Journal of Critical Care con alrededor de 2.000 pacientes, ¿cierto? Hospitalizados en UCI, por supuesto, y claro, la probabilidad priori, según el ensayo bayesiano, como dije, a priori, en primera instancia hablaba de que la ASB llevaba, ¿cierto?, comandaba los mejores outcomes con respecto al resto de modos ventilatorios. Sin embargo, cuando se hizo el análisis de subgrupo, la cosa no fue tan así y lo dividieron en dos. En realidad, el network meta-análisis se basa en eso, pues, compara los modos con los modos, ¿cierto? Y el modo con un control. Entonces, cuando se hizo la comparación de cada uno de los distintos modos automatizados con el control, algunos mostraron diferencia, otros no. Y cuando se avanzó, ¿cierto? En la comparación entre un modo versus otro modo automatizado, no hubo diferencia entre uno y otro, ¿ya? En general, lo mismo, a recalcar que las heterogeneidades fueron bastante altas, pese a que el riesgo fue de alguna forma estadísticamente significativo. Nuevamente, la heterogeneidad fue una de las falencias importantes de este estudio. Ahora, lo interesante es que además existen modelados, ¿cierto?, con inteligencia artificial y este que fue publicado en el 2022 en el Frontiers, un estudio taiwanés de alrededor de 6.000 casos, ¿cierto?, en una primera fase y 4.000 en una segunda fase. La primera fase se trataba en el cual la patología inicial ya estaba ya compensada y se hacía una primera aproximación o un primer intento de iniciar la liberación y la segunda fase cuando ya decididamente se realizó tal. Entonces lo interesante que, como digo, este modelado por Machine Learning eh, nos demostró que en este setting alrededor de casi 60% de los pacientes a las 36 horas de haber sido ya em, controlar la patología inicial, estaban listos para iniciar o hacer un primer intento y finalmente en la segunda fase, es decir, cuando ya se consolidó la liberación, casi el 70% fue a los 3 días, pero un número no menor, un 65% al primer día, es decir, casi 4 días en total desde que la patología está controlada hasta que se logró efectiva extubación, ¿ya? En este caso, en este estudio, en este modelamiento, no hubo diferencia tampoco entre ninguno de los modos, es decir, PSV versus los modos automatizados. Em, y finalmente, para no alargarnos mucho, las recomendaciones finales, cuando enfrentamos a este tipo de pacientes, ¿cierto? Y los mudamos ya de un modo controlado a un modo con presión de soporte, em, ¿qué pasa? Nos enfrentamos a aquellos que no tenemos, ¿cierto?, ventilación con algoritmo automatizado y tenemos el clásico PSB, que a todo esto está con ese nombre en prácticamente todas las marcas de ventiladores. Y este trabajo de Golgier nos trae la solución, una herramienta bedside, ¿cierto? Inicialmente probada en adultos, que nos permite calcular con una pausa expiratoria para mostrar un promedio de el esfuerzo expiratorio del paciente versus una válvula expiratoria cerrada, ¿cierto? Esta deflexión o presión negativa que hace el paciente nos vendría a demostrar la presión de oclusión. Generalmente se recomienda hacer 3 mediciones, sacar un promedio y mediante este valor, ¿cierto?, calcular o predecir la presión muscular, como ven la fórmula 0,75 multiplicado por el delta POC, pero lo interesante de esto es que además nos permite calcular o predecir la presión transpulmonar dinámica, ¿cierto? Cuya fórmula es súper simple, la presión peak menos la PIP, y esto menos 2/3 del delta POC, ¿ya? Con valores que se consideran alrededor de, para la presión muscular, 10 centímetros de agua, con un área bajo la curva de alrededor del 90%, y en la presión transpulmonar dinámica con valores de arriba de 15%,
15 centímetros de agua, disculpen, con un área bajo la curva de 93. Esto fue validado además en este estudio post-hoc de un ensayo clínico en pacientes pediátricos, estudio del 2023, con la pequeña diferenciación de que en lugar de ser 0,75 como fue en los adultos, se utilizó em, el 0,66 por este delta POC. Y tuvo mejor rendimiento cuando se comparó con P01, con PIM y con P01 más PIM. Así que este delta POC fue bastante revelador como una herramienta bedside. Y esto fue replicado, ¿cierto? Asimismo, en un ensayo post-hoc de dos ensayos clínicos, en este caso de Países Bajos, también en pacientes pediátricos, 0,66 por delta POC, y mostró, ¿cierto? Como pueden ver, un valor predictivo negativo sumamente elevado. Por lo tanto, se valida la herramienta bedside en aquellos que no tenemos modos automatizados y ya vimos que no existe, según la evidencia actualizada, no existe diferencia entre el estándar of care o PSB versus los modos automatizados. Por lo tanto, no verse como triste al enfrentar esta situación, sino más bien verlo como una oportunidad. Pueden utilizar esta herramienta que nos brindó Golliger en esta muy interesante publicación. Y para terminar, nosotros utilizamos efectivamente esta estrategia no solamente para ese paciente que presentó Valentina, sino para el resto. Y lo que hago es, bueno, mediante el uso de la inteligencia artificial, los invito, ¿cierto? En un ratito déjenme activar el bot. Mediante Telegram utilizamos o creamos en el hospital una herramienta automatizada utilizando inteligencia artificial que nos da un cálculo del algoritmo bastante amigable y que nos permite, ¿cierto?, el seteo, tomando en cuenta otras variables como si el paciente es hepótico o asmático, cuánto de FiO2, cuánto de PCO2, si tiene o no alteración hemodinámica, etcétera. Los invito en 5 minutos más a probar el bot. Digo en 5 minutos más porque tengo que activarlo, todavía estamos en fase de perfeccionamiento y también en fase de publicación, recolección de datos, etcétera. Em, Así que nada, les dejo nuestras redes sociales, ¿cierto? Para que nos sigan en el caso de que tengan interés. Bienvenidas sus preguntas. Quiero agradecer nuevamente a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, chiquillos. Mientras ahí cargas el bot, podemos partir con algunas preguntas, ¿no es cierto? Bueno, me llegaron hartas preguntas de forma personal, así que voy a intentar un poco agruparlas. Hay varias preguntas que están relacionadas a que en qué momento se dieron cuenta que el destete ya estaba haciendo algo imposible en ese paciente. Y acá hay otra pregunta que va muy de la mano. Si fue muy relacionado a la retención del CO2 que hacía ese paciente o que hubieron otros predictores. No sé, ¿Va usted, Valentín. Doc, o voy yo? Valentina, sí, adelante. Em, en cuanto al sacarlo del ventilador, intentamos muchas veces, cuando uno dice forzarlo, decíamos, porque uno clínicamente lo veía bien en el día. Em, el tema es que nosotros empezamos de manera paulatina a hacer la desconexión del ventilador. Lo sacábamos 5 horas, 6 horas progresivamente. Después solamente lo conectábamos en la noche y así iban pasando los días hasta que eventualmente ya no lo conectábamos en la noche. Y así nos mantuvimos por lo menos hasta 3 4 días, obviamente siempre con exámenes de gases arteriales controlados y seriados. Y nos dimos cuenta de que la curva de CO2, la verdad, iba en aumento. Eh, Tampoco iba con en el fondo una buena compensación de esa retención de CO2, ya pensando que a lo mejor el paciente iba a quedar en un estado de retenedor crónico, pero compensando y la verdad no fue el escenario y estábamos viendo ya también signos y síntomas de somnolencia diurna. El paciente en el fondo costaba despertarlo, había igual una caída de Glasgow importante, etcétera, y ahí ya finalmente tuvimos que tomar la decisión de volverlo a conectar y ya no progresar nuevamente a las desconexiones ni siquiera paulatinas. Y ahí fue en el fondo de lo que igual hablaba un poco el doctor, de ya, no lo vamos a poder desconectar, busquemos en el fondo cómo lo vamos a dejar ventilado y ahí nos quedamos, no empezar a innovar ni a variar demasiado. Eso era lo primero y lo segundo no me acuerdo. Eh, sí, sí, acá hay varias preguntas en relación a eso. ¿Si usaron algún otros predictores aparte de la curva del CO2 en el Em, o antes?
que estaba pasando esto o solo fueron viéndolo por el CO2? Eso, y nos dimos cuenta de que al realizar las ecografías diafragmáticas, la verdad que casi todos acá los colegas de la unidad se manejan con eso, nos dábamos cuenta de que las mediciones eran seriadas. Porque generalmente nosotros los lunes realizamos mediciones de función pulmonar y ecografías las vamos actualizando, y la parálisis diafragmática izquierda continuaba, la expulsión diafragmática izquierda casi no era cuantificable y no había una mejoría a pesar de que nosotros realizábamos entrenamiento de musculatura respiratoria, a pesar de que sacábamos al paciente a caminar y que el paciente toleraba mejor también el esfuerzo físico. Y a pesar de que eso en paralelo era un poco engañoso porque el paciente clínicamente uno lo veía muy bien, la parálisis diafragmática estaba instalada casi, no, la verdad que no habían variaciones a pesar de que nosotros cambiáramos la estrategia en rehabilitación, otras cosas. Entonces al final fue entre imágenes y también lo que nos habló un poco el otorrino en un minuto de que el paciente no tenía potencial para decanularlo, y también la retención de CO2 que no se nos repitió una vez, siempre se nos repetía. La verdad que no fue un solo evento. Claro. Mira, acá hay un par de preguntas también que van en relación a que si conocen ustedes, cualquiera de los dos, algún estudio que diga que en cuánto tiempo uno debería considerar seguro a un paciente afuera del ventilador. Se refiere con la curva de CO2 que tú contaste, ¿no es cierto? En la práctica, primero, ¿qué hacen en su unidad? Por ejemplo, en mi unidad, habitualmente estos pacientes que están con el destete prolongado de la ventilación, habitualmente los siguen con un control gasométrico 48 horas después de haber sido desconectado del ventilador. No sé si ustedes tienen algún protocolo o si conocen algún estudio que hable de en cuánto tiempo uno debería considerar seguro la salida de un ventilador. En estos pacientes, este setting de destete prolongado, ¿no es cierto? Sí, en verdad no existe evidencia, digamos, clara con respecto a la temporalidad. Sin embargo, uno tiene que ser precavido y utilizar ciertos factores predictivos para entender que determinado paciente podría ser o podría tener alto riesgo de fracaso, y generalmente nosotros los clasificamos en ese contexto, y cuando son así, va de entrada con un soporte ventilatorio no invasivo para disminuir un poco la probabilidad de fracaso, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tiempo va a requerir este soporte no invasivo hasta que consolide la liberación? Eso va a ser súper relativo, súper fluctuante, lo que muchas veces no fracasa porque tiene mala mecánica, sino porque de repente es un estridor, ¿cierto? Y eso es poco previsible. No, Pero entiendo, en entiendo general, que la pregunta va en relación, Aureo, a que cuando estás en el proceso del destete del ventilador liviano, ¿no es ya. cierto? ¿Cuánto tiempo ustedes consideran que está afuera del ventilador? Y lo trasladan, por ejemplo, a una unidad de menor complejidad. Claro. Generalmente, bueno, hacemos mediciones gasométricas efectivamente y vemos cierto otro tipo de herramientas como ProBNP, que también tiene harta evidencia actualmente para ver el desempeño del cardiac output, pero también vemos la parte de la evaluación muscular en general, no solamente diafragmática, y vemos el desempeño global del paciente. Y de acuerdo a todas esas variables, una vez que hemos optimizado los valores nutricionales, además, que juegan un rol trascendental en este contexto, podría considerarse alrededor de 48 72 horas, siempre y cuando tengamos estas variables que había mencionado por lo menos controladas. Así que ese es como el tiempo aproximado que utilizamos en la unidad. Buenísimo. Justo aquí había otra pregunta que me mandan y me preguntan si es que conocen algún otros marcadores de laboratorio que pudiesen ser útiles en plantear un destete del ventilador seguro. Creo que algo nos contaste del Pro BNP, ¿no es cierto? O sea, hay harto, en verdad. En una de nuestras publicaciones tenemos un algoritmo que utiliza una cantidad de variables, pero más que ponernos a detallar cierto tal o cual valor puntual, el criterio clínico es trascendental. O sea, quien dirige la orquesta es el equipo que está, no digo el médico, digo el equipo que está a cargo del paciente, ¿cierto? Donde cada uno va a darnos su punto de vista o su red flag, y eso en complemento con el resto de herramientas, y ahí sí entran ciertos valores de laboratorio. Si el paciente es cardiópata, un ProNP está bastante bien visto. Eh, Como hacemos nosotros en nuestra unidad, mediciones diafragmáticas, casi siempre en pacientes que están como borderline hacemos mediciones de eso, pero también mediciones de desempeño muscular en general. Eh, Así que, como digo, más que de valores, o sea, en Ujú. verdad lo que dice la evidencia es que la enfermedad aguda esté por lo menos controlada o en vías de resolución, y ahí hay una implicancia importante, si un cuadro infeccioso, PCR, etcétera. O sea,
Claro. Insisto, la indicación no es como enfrascarse en determinados valores, sino en una evaluación global. Claro. Acá otra pregunta que se repitió harto es que es en relación a, espera, se me perdió, es en relación, esta está interesante, que es la polémica actual, ¿no es cierto? En cuanto a la medición y el uso de la ecografía diafragmática. ¿Qué medición hacen cuando hacen la ecografía diafragmática? Excursión diafragmática y engrosamiento de diafragma. Mm. Ya. Esas son las que en el fondo vamos actualizando, tanto médicos como kinesiólogos. Claro. Y acá también hay unas preguntas en el chat que van en relación, ¿no es cierto?, a la parálisis diafragmática. Hay dos, ¿no es cierto? Una que también va relacionada a otra pregunta que me hacen, que es que, claro, cuando está el diagnóstico de la parálisis diafragmática, ¿no es cierto?, ¿qué terapias conocen ustedes que se puedan aplicar en la actualidad? Y un poquito más o menos seguido de la misma pregunta, eh, acá alguien pregunta, ¿y la resolución de la causa de la parálisis diafragmática? Mm. Em, Siempre lo importante va a ser tratar de confirmar el diagnóstico porque en el fondo con eso también logramos diferenciar si es una parálisis unilateral o bilateral. Muchas veces la parálisis unilateral es asintomática o tiene síntomas leves, eh, también como en este paciente, y por lo menos en cuanto al manejo que nosotros tenemos en el hospital, el manejo es más conservador. Ya los principales síntomas que los pacientes refieren son la disnea importante, la intolerancia al esfuerzo. La verdad que estos pacientes se tienden a desacondicionar muy rápido. Así que todo lo que es en el fondo la rehabilitación de la parte de lo que nosotros hacemos como kinesiólogo es bastante importante, ya porque en el fondo con eso nosotros logramos mejorar capacidad vital, mejorar esta tolerancia al esfuerzo, mejorar esta disnea, siempre obviamente que el caso lo permita. En este paciente la verdad que el manejo también fue bastante conservador y en el fondo busca evitar que retroceda. Este paciente alcanzó a salir a piso y después tuvo otro reingreso y la verdad que cuando reingresó bien desacondicionado producto de un quiebre clínico. Y yo les comentaba que este paciente suele caminar con el ventilador y llegó ni siquiera tolerando el bípedo de nuevo. Entonces también ahí viene la importancia de justamente educar a los colegas y a las personas del equipo, en el Justo, fondo que Valentina, hay una conforman el pregunta equipo de relacionada a rehabilitación. eso. Si nos ¿Mm? puede un poquito hablar un poco y explorar lo de la rehabilitación respiratoria en estos casos. Em, Nosotros tendemos a separar kinesiología motor y kinesiología respiratoria, pero la verdad, ya con que los pacientes se levanten, caminen, cambien de posición, ya estamos mejorando capacidad funcional, estamos mejorando volúmenes pulmonares, entonces va mucho en paralelo. Eh, Evitar justamente en estos pacientes que estén todo el día acostados, encamados, siempre tratar de privilegiar las posiciones en planos medios, planos altos, tratar de incorporarlo a todo lo que en el fondo es la movilización temprana, porque en el fondo ya con tener también una buena musculatura apendicular, en paralelo también vamos a estar trabajando todo lo que es la musculatura diafragmática. Este paciente la verdad que ha sido muy complejo de manejar, pero la verdad que cuando lo vi en piso, cuando fui a ver en qué estaba, me llevó una grata sorpresa porque entré a la unidad y estaba hablando, porque estaba realizando ventilación a fuga con la fonoaudióloga. Después siguió trabajando sentado con la fonoaudióloga y se sentó casi solo. Entonces, la verdad va un poco en eso, que el paciente también recupere su autonomía a pesar de que está con un diagnóstico que la verdad es bastante limitante. Em, y ahí también van un poco con la ayuda de los colegas que están en piso y continúan con la rehabilitación y con las pautas y protocolos de rehabilitación, entrenamiento de musculatura respiratoria, movilización, tolerancia al esfuerzo, etcétera. Justo que hay otra pregunta que va en relación a la etiología, ¿no es cierto?, de la falla ventilatoria que determinó finalmente la ventilación prolongada. ¿Qué creen ustedes que fue lo más importante en cuanto a la etiología? ¿Fue la disfunción diafragmática? Eh,
La primera reintubación que tuvo este paciente fue porque no había manejo de secreciones y en el fondo entre en las primeras 24 horas de extubado no había reflejo tusígeno y tampoco había reflejo nauseoso. Entonces nosotros los kines entramos en el fondo a hacer la guina respiratoria, toda la profilaxis post, y entrábamos a aspirar con la sonda nasogástrica y el paciente no tosía, no había arcada y a nosotros eso ya no, nos preocupó bastante. Que no era un paciente que haya estado gran tiempo ventilado, si iba por ahí el tema. Em, y el paciente, la verdad que estaba Glasgow 11 más su tubo, cooperaba tranquilo, pero ese antecedente ya la verdad venía de antes. Además de que ya también el paciente venía con esta deterioro de la capacidad funcional en los primeros 6 meses. Lo que se ha barajado ahora como hasta el momento, hasta la última vez que estuvo con nosotros, que hay un compromiso vulvar que todavía sigue en estudio. La verdad que el por qué pasó todo esto no sigue estando claro porque la imagen de la resonancia hablaba de que había un compromiso bilateral, pero la verdad que no era lo que nosotros vemos en la clínica, que era la parálisis diafragmática izquierda. Así que la verdad, hasta el día de hoy, es en el fondo este compromiso vulvar en estudio y eso. Ya. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ya nos pasamos unos minutitos de las 8. Parece que no. Que alguien pregunta qué pasó con lo de la parálisis cordal izquierda, si se resolvió finalmente. Cuando vi a ver al paciente, estaba trabajando con la fonoaudióloga de alimentación terapéutica. Así que por lo que me comentó ella, ya de eso venía mejor, ya venía resolviendo el tema de por lo menos la sensibilidad. Porque cuando estaba con nosotros, estaba con todas las pruebas positivas. Obviamente estoy en el contexto de alimentación terapéutica, cuando estoy trabajando con la fono, en la foto que puse, al borde cama, trabajando con ella, ventilación a fuga. Así que de eso venía un poco mejor, pero ya por lo menos del tema de la parálisis diafragmática, el paciente sigue conectado 24/7 al ventilador, por lo menos en piso, así que eso todavía estaría por lo menos ahí instalado. Bueno, parece que intenté hacer un resumen de todas las preguntas que me llegaron. Por supuesto que agradecemos enormemente aquí alguien. Y el neurocirujano, ¿qué hizo con la raquiestenosis? ¿Le dieron algún manejo? Ahí está respondiendo el doctor Contreras en ¿Qué el chat. indicaciones? No sé. Pero último que puse es que no tenía indicación neuroquirúrgica. Buenísimo. Bueno, respetando los horarios, ya son las 8:05, así que en primera instancia queremos agradecerle a todos los conectados el día de hoy. Los esperamos para la próxima reunión. La próxima reunión nos trasladamos a Chiloé, así que los esperamos con mucha emoción para la próxima reunión también. Y después queremos, por supuesto, agradecer a los conferencistas de esta oportunidad, a ambos, Valentina y Aureo. Muchas gracias por la excelente presentación. Gracias a todos ustedes por todas sus preguntas también y agradecemos a ellos por las respuestas, ¿no es cierto?, que nos dieron. Agradecemos al jefe de la unidad también, doctor Roberto Contreras. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Les mandamos un abrazo grande desde la Sochimia a todos ustedes. Nos vemos con todos los eventos que vienen, así que esperamos que nos acompañen. Un abrazo grande. Que estén muy bien.